Qué semana esta que acaba de pasar, ¿eh? Qué semana que acaba de pasar, 9-1 en la Argentina de este sábado. Pero es una semana, no me digas que no es sui generis, aunque todas las semanas en Argentina son distintas. Todas las semanas vos tenés casi o estás contra la espada y la pared. Esta semana que acaba de pasar estuvo signada, digamos, por tres cosas que a mí personalmente me parecen que son muy importantes. La primera de esas es la convocatoria del gobierno a firmar los 10 puntos con los cuales quiere consensuar con la oposición. ¿Quiénes son los que se van a sentar en la oposición a consensuar los 10 puntos básicos que quiere Macri? Es un tema muy importante. ¿Es posible consensuar algo en la Argentina de hoy? ¿Cuán gigante, qué tamaño tiene la grieta para dividirnos? ¿Cómo hacemos para pensar que no estamos a favor de un gobierno, sino a favor de un país? Lo que está en juego acá no es el tema de Macri, es el país. Y me parece que hay que mirarlo desde esa perspectiva. La otra es la presentación del libro de Cristina, no por la calidad de la obra literaria, obviamente. A mí lo que me interesa es el hecho político, que indudablemente es lo que se buscaba, el hecho y el efecto político. Porque no es una cosa menor, sobre todo teniendo en cuenta lo que mide hoy Cristina, el fanatismo que tiene. Algunos aseguran que tiene un techo, otros dicen que no, que en definitiva lo lleva puesto el gobierno de Macri. Pero vamos a ver, eso todavía falta. Y el otro detalle que me parece muy importante son las elecciones de mañana en Córdoba, donde un hombre central como es Schiaretti, según las encuestas, podría ganar otra vez la gobernación de Córdoba. Schiaretti, te lo digo así, pertenece a Alternativa Federal. ¿Te suena Alternativa Federal? Probablemente los salteños estamos un poco más relacionados con eso que el resto del país, porque en ese espacio político milita o lo fundó o lo cofundó el actual gobernador de la provincia, precandidato a presidente de la Nación. Alternativa Federal. Si gana Schiaretti, yo creo que se va a transformar en el gran coordinador de ese espacio político, con la fuerza que le va a dar precisamente ser otra vez el gobernador de una provincia central, la más importante del país como es Córdoba, del interior del país. ¿Estamos? Vamos a ver qué es lo que sucede entonces este domingo con las elecciones en Córdoba, donde hay un hombre como Mestre, donde hay un hombre apoyado, querido por el gobierno como es Negri, y donde la Unión Cívica Radical está dividida, pero donde Cambiemos se juega por Negri. Todos fueron a hacer campaña por Negri. ¿Cuánto le va a sacar Schiaretti a Negri? Esos temas los vamos a charlar esta noche con un hombre que es muy conocido por todos. Es un hombre que, en mi opinión, tiene un equilibrio político, tiene una coherencia política, tiene una personalidad política, tiene luz política propia, podría haber intervenido en una candidatura a gobernador de la provincia, prefirió alejarse de esa candidatura, ir por otra que según él es lo que la gente necesita que él haga ahora, o su espacio político. Pero es un hombre que casi podría funcionar casi como un espejo de la política de Salta y también un poco, ¿por qué no?, a nivel nacional, porque juega un papel importante. En un instante lo vas a ver, va a charlar conmigo, una hora entre él y yo, y obviamente vos. ¿Dónde? Aquí, en Brújula, política para no dormir. 60 minutos para estar aquí. Muy bien, señores, estamos de vuelta aquí en Brújula, política para no dormir. ¿Quién será el invitado de la noche? Acá lo tienen. Pablo Cosiner, diputado nacional, presidente del bloque de Alternativa Federal en el Congreso de la Nación, y tenemos una charla que te cuento. ¿Cómo va? Muy buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación. ¿Le asusta lo que dije? No, creo que fue más o menos un diseño y un relato
de la realidad actual, ¿no? ¿Hace cuánto que está en política usted? Desde los 18 años. Perdón. 19. 19. ¿Y tiene hoy? 54. 54. Y mi edad. A ver, hacemos un plano al doctor Cosiner. Quiero que la gente lo vea bien. Eso, ahí está. Estamos los dos. No sé cuál de los dos está mejor, ¿no? Pero le Vos, digo una seguramente vos. cosa. ¿Mucho trabajo en la política? Mucho empeño. Yo tengo la particularidad que decidí hacer política por una vocación de hacer política, no porque, digo, a la política puedes ingresar de dos maneras. Si tenés vocación de hacer política, lo que implica no estar atado a un cargo público para hacer. De hecho, yo empecé a los 19, recién pasado largo los ¿Pero qué hacía a los 19 30 y años? pico. Iba a entregar folletos, ¿qué hacía a los A 19? los 19 años no estaba tercerizada la actividad política territorial como por ahí ahora vos ves los equipos de pintada ahí. Vos empezabas y trabajabas desde colaborar en un barrio, pintar las paredes, preparar el engrudo. ¿Y hacía eso usted? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Y por qué lo hacía? ¿Por vocación? Porque ¿Por me encantaba la necesidad? política. No, porque me encantaba. Porque en ese momento el compromiso de la política implicaba toda una carrera. ¿Sabe por qué le puedo tutear porque Sí, lo conocemos no hay hace problema. mucho tiempo? Hay muchos chicos, casi 1.700.000 que van a votar ahora. Sí. A mí me encanta que la gente joven se involucre, que las generaciones nuevas empiecen a adquirir esa responsabilidad y empiecen a participar también. Pero también era otra realidad. A ver. A mí me tocó pertenecer a la generación donde explotó la democracia nuevamente después del proceso militar. Entonces había mucha ilusión en lo que la democracia podía dar. Hoy, vamos a ser sinceros, hay mucha desilusión Pero ¿qué de la pasó, situación. Pablo? A ver, Y pasó un que... hombre tan experimentado como Pablo Cossi, yo quiero que me diga, ¿por qué? A ver, acordate una cosa, a ver, pasame la cámara, mírame bien, mírame, no, haceme el primer plano, porque esto quiero decírselo a la gente. ¿Qué hicimos del 83 a esta parte? Acordate que el 83 asumió un hombre como Raúl Alfonsín. Yo me acuerdo, había una plaza llena de gente, 1 millón de personas, todo el mundo iba con el espíritu ciudadano de recuperar la democracia. Y un Alfonsín que te decía, con la democracia se cura, se educa y no sé cuántas cosas más. Sin embargo, 36 años después, ¿podemos seguir afirmando eso? ¿O nos traicionó la democracia o nosotros traicionamos a una democracia mal parida, de pésima calidad institucional, que da como resultado esto? ¿Qué nos pasó, Pablo? No, pasó que la democracia va mutando de significado. A ver, la primera expectativa de la democracia era que funcionen las instituciones, que se vote cada 2 años, que no haya golpes militares. 83. Eso está consolidado. Una transición, digamos. Eso está consolidado. Hoy la demanda del concepto de democracia es una distribución más justa de la riqueza, respeto a la vigencia plena de los derechos, mayor equidad. Digamos, hoy la democracia implica mayor criterio de igualdad o de justicia, pero en la calidad de vida, ya no en la formalidad. Ahí es donde no hubo una respuesta a la expectativa. Entonces, lo que nosotros como jóvenes teníamos como expectativa de la democracia, hoy los jóvenes de hoy no, porque para los jóvenes de hoy no hay duda que la democracia llegó para quedarse como formalidad. Hay muchos que nacieron con la democracia. Es normal votar cada 2 años. Para nosotros no era normal, era todo el desafío. Por eso, cuando fue el tema de Semana Santa, toda esa movilización, porque lo primero que vos pensabas, che, que no irá a volver a pasar. Hoy, para esa generación que vos decís que nació en democracia, la democracia es mejor calidad de vida, que haya una equidad en la distribución de los recursos. Y ahí es donde... Pero hay que ver qué democracia es también. Si vos tenés 50% de los niños casi bajo situación de pobreza. Esa es la falla de la democracia hoy. Entonces lo que tenemos que empezar nosotros... ¿Pero es la falla de la democracia o la falla de los gobiernos? No, de los gobiernos. Los gobiernos implica, digamos, este Pero hay concepto que de la establecer un democracia. distingo. Una cosa es la democracia, es el sistema. Y otra cosa son los malos gobiernos, que es otra cosa. Por eso, van por dos carriles. pero por eso es la falta de expectativa que hoy pueden tener muchas generaciones de participar en la vida política. Y además los niveles de comunicación, vos conoces bien de esto, van cambiando. Antes la militancia que teníamos que hacer nosotros era casi presencial, porque la única manera de conocer qué pensaba un candidato, un dirigente, era
el contacto personal, el ir a los actos, escucharlo, movilizarse. Hoy con el tema de las redes sociales ha cambiado, entonces también tiene que cambiar la Cambió el cabeza modo de comunicar. de comunicar. Entonces Claro. es toda una manera de ver distinta. Entonces, a un joven hoy, por más que vos le bajes a 16 años la posibilidad de votar, de participar, si vos no le generás mecanismos de contacto nuevo, bueno, ahí está el problema, pero son a ver, realidades distintas. Me interesa mucho porque decíamos, hay mucha gente joven que tiene que votar y que nos interesa además que empiece a participar. ¿Por qué la participación es importante? Porque esa gente, desde el momento que se involucra, va a ser la protagonista de la política seguramente en el presente y en el futuro. Yo no coincido que los jóvenes son el futuro, también son el presente. Vos fíjate lo que nos está pasando. Dicen que hay dos generaciones que se perdió en la época kirchnerista. ¿Qué va a pasar cuando esos tengan que gobernar? ¿Qué va a pasar con la participación de esas personas? ¿Qué idoneidad, qué capacidad, qué responsabilidad se le puede adjudicar? Entonces, por eso me interesa mucho. Empezó a los 19 años, ¿se arrepiente de haber entrado en la política? No porque, vuelvo a decir, a la política puedes entrar de dos maneras, que es lo que te quería decir. Una, porque tenés vocación, y otra porque de repente alguien te ofreció un cargo para formar parte de un gobierno, entraste y te quedaste. No, pero eso no ocurre en la Argentina. No, sí ocurre. No, que Y mucho. pasan por acá y dicen, "Che, no quiero ser diputado". No, ocurre mucho, ocurre. Ajá. Ahora, en el caso mío, yo terminé el colegio, me tocó hacer el servicio militar, soy de esa época, y yo sabía que cuando termine de hacer el servicio militar me iba a afiliar, porque yo ya tenía decidido hacer política. Con lo cual, como te ¿Cómo es decía, la vocación política? es la necesidad de participar, de Es como estar un cura, a ver que le comprometido. preguntan, ¿y Es cómo que es sintió así. el llamado de Dios? Bueno, ¿cómo Son sintió el llamado de la vocaciones, política? porque es interno, es decir, me gusta la discusión política, me gustaba trabajar en lo social, me gustaba el contacto con la gente. En ese momento claramente era la ebullición de las ideas. Y después de los 30 y pico largos recién fui ¿Se diputado recibió usted provincial. a tiempo como abogado o no? Sí. O sea, no era un tipo que estaba metido en la universidad haciendo política y No calentando hice el política, asiento. fui presidente del Centro de Estudiantes de Derecho en la Universidad Católica, pero Ajá. me recibí en tiempo, me recibí casado ya con una hija. O ¿Se sea puede que- tener familia en la política? Sí. ¿O con la política? Sí, por Ajá. supuesto. Por Ajá. supuesto que sí. Es difícil, necesitas que la familia te acompañe, Claro. necesitas vos administrar tus tiempos. No es fácil porque esta actividad es de 24 horas y es de ir y venir y bueno, A hay que esta acompañarse altura, mutuamente. usted empezó a los 19, tiene 54, me acaba de decir. Usted seguramente más de una vez debe haber hecho un balance. Llegué Sí. donde quería llegar, cumplí mis objetivos y no sobre... Porque una cosa son los objetivos de Cosiner persona, pero otra cosa son los que nosotros como ciudadanos conseguimos a través de Cosiner, de su representatividad, de su actuación hoy en el Parlamento, que no es una cosa menor. Le ha tocado ser ministro. ¿Qué otros cargos desempeñó? Yo fui diputado provincial, Ajá. secretario de Estado, ministro, diputado nacional. Ajá. Así Y que, presidente de bloque. sí, obviamente ya como legislador fui presidente de bloque, diputado Antes provincial, presidente de bloque, diputado nacional. A mí, yo soy muy agradecido, pero el agradecimiento que tengo yo más a la política es muy personal, porque a mí me tocó vivir un momento muy complicado, de los más complicados que te puede tocar la vida, muchos lo saben, que es la pérdida de un hijo. Si no hubiese sido, además de mi familia, por la actividad política, que es la que me permitió tener relación con la gente, no sé qué me hubiese pasado. ¿Eso lo motivó a presentar la ley Justina? Sí. Esa fue una de las razones con la cual presenté la ley de modificación de trasplante de órganos. Me conocí al papá de Justina y bueno, juntos empujamos el tema. Pero digo... Usted sabe que hay mucha gente que está agradecida con eso, ¿no? Sí, no. Y yo creo que... Y hay otra gente que no. Desde lo personal, ya desde el lado de la política, no creo que haya una ley que a mí me pueda significar más que esa. Yo tenía dos objetivos desde lo legislativo, independientemente de mi identidad partidaria o identificación con un gobierno, que después es la coyuntura. Era la reivindicación de la figura de Güemes y la modificación de la ley de trasplante. Ahora después quiero hablar sobre ese tema de la figura de Güemes, porque es otro de los trabajos legislativos importantes que ha hecho Cosiner. Pero, a ver, 19 años ingresó a la política, ya te contó la secuencia y lo que ha hecho, y lo que nosotros hemos hecho como valoración lo vas a depositar ahora en la urna. Ahora, la pregunta mía es esta. ¿Siempre estuvo en el justicialismo? Siempre. ¿Por qué? Porque soy peronista.
Y preferí Pero siempre... como usted iba por la calle, vino el Espíritu Santo y que vos vas a ser peronista, no, usted sintió No, algo. no, bueno, porque yo leí... ¿Cómo era? A ver. Porque, muy gracioso, porque a mí siempre me sedujo la manera de pensar de una figura que es el padre Carlos Mujica, padre de los llamados curas villeros. Murió Mujica. Murió Mujica. El primer libro de política que yo leí es Peronismo y Cristianismo del padre Mujica. Empecé ahí a identificarme con una manera de pensar del peronismo. Ahora, yo no quería el peronismo de Isabel Perón. Estamos hablando ¿Por de... qué? ¿Por qué no? Porque yo había vivido esa parte del peronismo de Isabel Perón, no me gustaba. Bueno, pero le digo una cosa, usted iba con la cresta de la ola. A nadie le gustó el peronismo de Isabel Perón, a nadie le gustó López Rega, a nadie le gustó ese estamos hablando oscuro. que yo cuando empezaba, estamos hablando que tenía 15, 16 años, no era cuando empecé a leer y a interiorizarme. Pero ¿había algún mentor político que usted tenía? En mi casa siempre se habló de política, pero después me di cuenta por qué no se hablaba tanto como yo. Después entendí que se podía haber hablado porque había mucho miedo. Vengo de una familia que en alguna parte tenía cierta actividad militante, pero yo no conocía plenamente porque, obviamente, estuvo el golpe militar de por medio y demás. Pero no, fue una cosa mía. O sea, la verdad que lo descubrí hablando con amigos. De hecho, yo cuando en el último año del colegio ¿sabe por qué le pregunto? quería estudiar Por ahí ciencia política, vino un profesor y me dice, no estudies ciencia política, era la época del proceso, te vas a morir de hambre. Estudiaba abogacía y después, bueno, de hecho le hice caso a ese profesor. Pero bueno, ahí llegué al peronismo por una manera de pensar, no solamente... ¿A quién admira en la política, por ejemplo? No tuve mentor, pero sí, tal vez tenga alguien al que usted sigue, al que usted cree que puede ser un ídolo para usted. Yo personalmente no creo en los ídolos, pero por ahí usted sí. En política es muy difícil tener un ídolo porque creo que estamos hablando de personas de carne y hueso y todos tienen virtudes y todos tienen errores. Pero como un peronista no lo tiene a Perón como el gran yo lo tengo como ídolo. un referente, pero no creo que... Yo creo que ha hecho muchas cosas buenas, a quien identificó, también se puede haber equivocado. Le vuelvo a repetir, me parece que no entendió la pregunta. No, es que yo no soy de idealizar en política a nadie. Yo reconozco a Perón, a Eva Perón, pero creo que son personas de carne y hueso. Perdóname, es muy difícil tener en política ídolos. Hace 15 minutos empezamos. Sí. No me tome el pelo. No, bueno, es que es una manera de pensar. Le agradezco que me lo diga, mirando la cámara. ¿Sabe por qué? Porque vengo luchando como periodista para que la Argentina no idolatre a nadie. Bueno, es que creo que piensen lo que usted está diciendo. Gente de carne y hueso que tiene imperfecciones, que se puede equivocar, pero que también puede acertar. De eso se trata. El fanatismo anula a la persona, anula la razón. No podemos pensar. Hoy, ¿sabe qué me pasó? Te doy un ejemplo. A ver. Yo sigo hace mucho tiempo la manera de pensar y me gusta mucho, lo leo, a Jorge Bergoglio. Jorge Bergoglio. Sí. Ahora, No el Papa. Francisco. Estamos hablando de Bergoglio. Ahora, obviamente, que en función de Papa, si vos lo pones dentro de la discusión política, hay gente que le va a gustar más, le va a gustar menos, entonces por eso no podés idolatrar. Pero a mí me gusta mucho cómo él ve muchos aspectos de la realidad internacional, de la realidad social. Ahora, obviamente, que tendrá virtudes y tendrá errores, entonces no podés idolatrar. Lo mismo el caso de Carlos Mujica, lo mismo el caso de Monseñor Angelelli, que hace poco fue canonizado. Pero ¿sabe por qué le pregunto? ¿Y por Raúl qué? Alfonsín, Sí. Bueno, ha habido Kennedy. No, pero ha habido acá en la Argentina muchísima gente fantástica dentro de lo que es la política, ¿no? Si nosotros empezamos del 83 para esta parte, por ahí no descubrimos mucho. Pero antes la Argentina tuvo genialidades políticas. Ahora bien, yo le pregunto porque en definitiva a mí me interesa ver, primero le pregunté la vocación política, ahora le pregunto si tiene ídolos, me dice que no. Ojo, te lo digo a los 54 años eso. Si vos me lo preguntabas capaz que a los 18, 19, Capaz vos que a esa sí. edad idolatrás a un montón de cuestiones. Bueno, pero no está en su madurez, en su plenitud, la persona a los 18 años. No, por eso te digo que pero Claro. las visiones, creo Ajá. que en la Van medida que cambiando. vos creces, Ajá. y obviamente te tropezás, te defraudás, reafirmás ideas, y creo que es parte del crecimiento. Bueno, pero a ver, la Argentina, este país maravilloso que nosotros tenemos,
asistió hace 3 o 4 días a una imagen que se dio por todos los canales, nosotros lo relatamos en radio, también lo vivimos por la televisión, el natalicio de Evita Perón. Sí. Todo el mundo fue al santuario peronista, hoy más que nunca, en este año 2019, para decir estoy con Evita, la banderada de los humildes, la que le dio la participación a la mujer con el tema del voto, en una idolatría que, vos decís, bueno, la pucha, es difícil de entender en el siglo XIX, ¿no? Que me regaló la primera máquina de coser, el otro que le regaló el primer juguete, no sé. El que lo regaló fue el país. Ahora, hubo alguien que pudo haber gestionado eso, pero que las obras de Eva Perón por ahí son mucho más importantes que eso. Ahora, también el peronismo, cuando vos lo empezás a mirar bien, hay 2 cosas que a mí me llaman la atención y le pido que me ayuden. Sí, sí. Porque por ahí hacemos un poco de terapia conmigo. Yo creo que el peronismo de Perón, y si uno lee lo que es el peronismo, lee las bases peronistas, lee las 20 verdades justicialistas, lee la plataforma política del justicialismo y lee la doctrina justicialista que está hecha a imagen y semejanza de la doctrina social de la Iglesia. Por eso muchos curas son peronistas. Ahora bien, eso me parece fantástico a mí, porque me parece que la gran revolución social en la Argentina la hizo el peronismo. Pero lo que vino después y nos dejó pobreza, nos dejó miseria, nos dejó corrupción, nos dejó exclusión, nos sacó del mundo también fue el peronismo. A ver, Entonces, ¿cómo conciliamos esas 2 cosas? yo creo que hay responsabilidad de todos los sectores. También es verdad que cuando no le tocó a gobernar al peronismo, otros sectores que tenían la responsabilidad mostraron mucha inoperancia a tal punto que a veces no terminaban su mandato, digamos, ¿no? Entonces, digo, tampoco es verdad que el peronismo gobernó siempre, o sea, hubo gobiernos no peronistas que han demostrado también mucha ineficiencia en la administración. Ahora, yendo al tema de Eva Perón, vos tenés una realidad y una razón en lo que estás planteando. A mí me preguntaban estos días qué reflexión se podía hacer a los 100 años de Eva Perón. Y yo digo esto que hablábamos hace un rato, un país que tiene 50% de los niños bajo nivel de pobreza, más que hacer homenajes a Eva Perón, tendría que empezar a preocuparse cómo hace para concretar que los postulados de Eva Perón se cumplan. Yo creo yo creo que llegó el momento realmente de hacer una profunda autocrítica, asumir errores, asumir el problema de que, como vos decías, uno puede entender que la persona que recibió la primera máquina de coser, que tuvo la oportunidad de educarse en los hogares escuela, que tuvo la posibilidad de acceder al voto femenino, tenga una identificación porque lo vivió. Ahora, el que no lo vivió y que se identifica con una manera de pensar, tenemos la obligación de cumplir esos postulados, no podemos seguir diciendo... Y de evolucionar políticamente, o sea, no puedo quedarme yo con las 3 cuestiones, las 3 premisas justicialistas, la justicia social, la soberanía económica, la independencia, no podemos quedarnos pero vos fíjate, ¿cómo será que el país ha involucionado mucho? Sí. Que muchos de esos preceptos, sacalos, si los dijo Eva Perón o Perón o quien fuese. Porque son asimilables a cualquier gobierno. Todavía son cosas pendientes. Si vos hablás de la justicia social, que es la justa distribución de la riqueza, pendiente. Si hablas de independencia económica, que tiene que ver un país que tenga pendiente. Y la soberanía política, bueno, vos decís, está bien, el país hoy no tiene incidencias externas en sus decisiones políticas, y no sé, ¿no? Entonces, pero bueno, sí creo que claramente hay que adaptarse a una nueva realidad. Hoy, el país, desde el punto de vista de la ubicación internacional de la época de Perón y Eva Perón, posguerra, necesidad de demanda de alimentos en muchos lugares del mundo, necesidad de desarrollo industrial, algunas cosas se parecen y otras es distinto, es muy distinto. Pero yo se lo planteo a usted, porque usted en definitiva no es don nadie. Usted es un hombre que puede llevar eso que me está diciendo acá a modo de autocrítica, que es lo que nosotros pedimos. Un poco de autocrítica, de sensatez y sobre todo de decir, bueno, alguna vez quiero decir la verdad, de autenticidad. Usted, más allá de los cargos, es un hombre importante dentro del justicialismo. Comanda hoy un bloque importante en el Congreso de la Nación. Ha sido, y seguramente lo van a reelegir ahora dentro de poco, como presidente del Congreso justicialista de acá de Salta. Hay que llevar esa voz, decirle, muchachos, cambiemos, empecemos a evolucionar como partido. Evita y Perón ya se murieron, estamos nosotros.
Ahora nosotros liquidamos al partido, Bueno, porque lo hemos hecho poco creíble, lo hemos hecho un refugio de ladrones en muchos casos. Fíjese lo que nos pasó a nosotros, la traición que sintió el pueblo argentino con los gobiernos peronistas de este último tiempo. Fracasó el kirchnerismo, fracasó el dualdismo, fracasó el menemismo. Yo creo que hay etapas, y eso uno Menem tuvo dos etapas. Tuvo una etapa donde fue reafirmado y reelecto, y creo que una etapa de estabilización pero en esa económica. Primera etapa el señor puso el 1 a 1, bueno, la famosa ley. El problema ¿cuál fue? Es no ser capaz de ir midiendo los tiempos y saber que ese proceso de dolarización o de 1 a 1 requería ir saliendo paulatinamente porque el mundo estaba cambiando. Entonces, lo que fue bueno en la primera etapa terminó siendo malo. Duhalde creo que hay que reconocerlo como una transición, claramente, que permitió salir de la explosión que tenía el 2001, generó una estabilidad de vuelta económicamente y pasa a Néstor Kirchner, que yo digo, una cosa es el primer gobierno de Néstor Kirchner, otra cosa es el primer mandato de Cristina y otra cosa el último. Creo que hubo en el gobierno de los Kirchner cuestiones que tienen que ver con profundos avances sociales que creo que hacían falta. Ahora, cuando un gobierno ya tiene que entrar a explicar más que sus logros como gobierno, es si robó o no robó, ahí es donde se complica. Y después cuestiones de método, que es la que generaron los conflictos nuestros. O sea, cuando a nosotros nos dicen no hay que ir a la asunción de Macri, ya la cosa se empieza a poner complicada, porque no tiene que ver con una identidad política, tiene que ver con el respeto al voto popular. O sea, yo fui a una elección, perdí una elección. Por más diferencia que tenga con vos, claro. Si vos la ganaste, yo no puedo vulnerar la voluntad de los argentinos. De todos estos peronistas que usted conoce y que los ve a diario, porque no son solamente provinciales, no son solamente de Salta, como es Cosiner, sino también a nivel nacional, porque actúa en un escenario nacional, ¿cuál es el más evolucionado políticamente, el que ha generado, digamos, ideas nuevas y que tal vez quiera una transformación? Mirá la palabra que estoy escuchando, ¿no? O estoy diciendo. Transformación, no cambio. A ver. A nivel nacional del peronismo hay 4 o 5 dirigentes. ¿Cuál es el que lo atrapa, el que usted ve más evolucionado? Obviamente que hay una relación de trabajo de hace muchos años con el gobernador Urtubey, que creo que es por la edad y por la proyección que tiene, y porque el que se anima a plantear cosas irruptivas de la realidad política. Está él, está Juan Schiaretti. ¿En el caso de Urtubey usted lo dice por compromiso o porque cree que es así? No, porque estoy convencido que es así, porque es la persona que hoy se anima a decir yo quiero un país donde el presidente tenga menos poder y donde tenga un jefe de gabinete que permita hacer la política de consenso o coalición que hace falta en la Argentina y que me lo ponga el Congreso, y lo quiero al Congreso corresponsable. Y creo que a partir de ahí, y voy a ser presidente por 4 años nada más y después me voy a ir a mi casa. Pero a ver, Urtubey me lo dijo lo mismo cuando iba a ser gobernador. Me dijo, acá voy a gobernar 4 años y después me voy. Y se quedó 2. Bueno, es una charla conmigo, no la tuvo, pero... pero no lo escuchó nunca Urtubey decir eso. Cuando él era candidato a gobernador decía eso. Bueno, yo no estaba. Yo iba a hacer un solo periodo, se iba a quedar 4 años y se quedó 12. Bueno, yo creo que él ha entendido ahora que él no puede convocar a que las otras fuerzas políticas colaboren con alguien que las otras fuerzas políticas lo ven como un adversario permanente. Entonces yo digo, si yo me quedo 4 años, ¿no es cierto?, y soy un presidente de transición, sí puedo hacer una mesa de acuerdo político. Pero después está Juan Schiaretti, está el gobernador de Entre Ríos, Bordet, Pichetto por ahí no está identificado. Bueno, de otra alternativa, digo. Claro, Pichetto por ahí no está identificado como el hombre que puede generar algunas cuestiones nuevas. Pero sí es una persona con la cual me ha tocado a mí trabajar en el armado de este espacio político. En estos últimos 3 meses, Pichetto lo veo un hombre muy equilibrado. Es que también se ha dado cuenta, o no es que se ha dado cuenta, a ver, quienes tenemos la responsabilidad de gestionar y tenemos bajo nuestras espaldas la responsabilidad de sí dar respuestas, no es que vamos al Congreso, damos un discurso y nos vamos a nuestra casa. Él está vinculado con los gobernadores de la misma manera que estoy vinculado yo como presidente del bloque. Sabemos que no se puede tirar de la cuerda hasta cortarla, porque cuando se corta
se rompe todo. Y cuando se rompe todo, el que paga el pato de esa ruptura son los sectores que menos tienen. Seguro, Los claro. que tienen espalda aguantan el fracaso de cualquier gobierno. Y además les importa Y en muchos casos. exactamente. Entonces, fracaso. Pichetto sabe, como sé yo también, porque dialogamos con los gobernadores, es que vos podés ser una oposición fuerte, dura, que diga las cosas, que no, pero llega un momento donde tenés que garantizar gobernabilidad, porque este país no da más para un fracaso institucional. El gobierno puede fracasar desde lo económico, ahora deberá ser porque se equivocó, no porque viene una oposición y le tira todo encima para que este gobierno No, fracase. desde luego, me parece Entonces, que esa es la posición. muchos no nos entendieron esa postura, muchos nos Después criticaron. vamos a llegar a eso, porque hay que establecer distingos para que vos lo puedas entender. Es tan rápida la política en la Argentina, tan difusa. Hay gente que salta de un lugar a otro, se pone acá. Yo lo veía, por ejemplo, en la presentación del libro a Felipe Solá. Hace 2 años Felipe Solá estaba en contra de Cristina y en todos los programas políticos en contra de Cristina. Hoy el tipo sentadito ahí, persignándose frente a Cristina. Por eso te digo, eso que la gente cómo lo ve. Por eso es importante. Ahora el justicialismo como partido político tiene un gran desafío frente a la sociedad que no es gobernar. Pues yo no sé si le van a dar esa posibilidad otra vez al justicialismo, por lo menos ahora. La reconciliación social del justicialismo con el independiente, con el elector independiente, con la gente que no creyó nunca en el justicialismo, pero que eventualmente si hace buena letra, si tiene buena conducta, podría llegar a hacerlo. El gran desafío es ético, es de moralidad, es evitar los saltimbanquis, es proyectar un país estratégico, pero con transparencia, con ética y con moralidad pública. Si es esa la transformación que hace el justicialismo, por ahí termina reconciliándose con la gente. Mira, la primera... Me la Sí, cómo conteste en un minuto, Dale, porque dale. después quiero hablar de un tema que es muy importante. Quiero que usted me diga, con la sinceridad que le reconozco, qué es Alternativa Federal en esta polarización infame que vivimos los argentinos hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sí, cómo no. La pausa en un minuto, estoy de vuelta, no me dejes. Sí, señores, estamos acá en la brújula política para no dormir. Está Pablo Cosiner, que es diputado nacional, además es abogado, es presidente del bloque de Alternativa Federal, un hombre que tiene, digamos, luz propia en política, pero además tiene peso específico en la política para definirlo un poco mejor. Antes de irnos a la pausa, le había hecho una pregunta a Cosiner. Si el justicialismo está dispuesto a correr el desafío, no sé si lo va a solucionar en el año 2019 porque veo que va por otro rumbo. Bueno, una cosa es el justicialismo clásico, con todos esos hombres ya fracasados, mentirosos, poco transparentes, que son los mismos que mintieron antes, ¿por qué razón les puedo creer ahora? Alguno dirá, che, pero qué gorila es este tipo, nos quiere matar. No soy gorila. Lo que me importa a mí es hacer una crítica positiva y estar a favor del país. Si hay algo, si vos tomás un medicamento que te está haciendo mal porque no te lo prescribió el médico, tenés que eliminarlo. Bueno, eso es lo que me parece que hay que ver, qué pasa con el justicialismo. Dejamos una pregunta sobre ese tema a Pablo Cosiner. Después quiero que me defina qué es Alternativa Federal como contrapunto a ese justicialismo que estoy viendo, que no dio respuestas, por eso perdió el año 2015 las elecciones. Mira, primero, lo que viene para la Argentina no lo va a resolver el peronismo solamente, con lo cual lo primero que te diría es que con el peronismo no alcanza. Pero ¿por qué el peronismo puede volver a ser competitivo? Porque también apareció un gobierno que, no siendo peronista, le prometió a la gente un cambio, una mejor calidad institucional, una mejor calidad de vida, una menor pobreza, controlar la inflación, que las cosas iban a estar mejor, y le mintió. O le mintió o no fue capaz. Entonces, ante el fracaso... No, le mintió porque nadie puede pretender en 4 años Entonces, transformar ante el una fracaso realidad de 70 años. Ante el fracaso de Macri, Sí. claramente el peronismo tiene... Ahora, hay una preguntita sí. antes de que más.
Fracasó Macri, Sí. hoy fracasó Macri. Fracasó. No tiene chance ya. No tiene chance, pero no tiene chance ¿por qué? Porque vos para tener chance, si las cosas vienen mal, lo primero que tenés que hacer es lo que hablábamos en el bloque anterior, es autocrítica, es decir, me equivoqué, cambio de rumbo. Ahora, si vos tenés al jefe de gabinete y al presidente que dicen, ratificamos el rumbo, este es el camino correcto, bueno, si vos no cambiás, la realidad no va a cambiar. Entonces yo creo que es un gobierno que 5 meses antes ya de la elección general, hoy no sabe si ni siquiera si entra al balotaje o no entra al balotaje, si Macri es candidato o no es candidato, tiene una profunda debilidad. Ahora, lo que viene para la Argentina es tan complicado que no alcanza con el peronismo. Entonces, ahí lo que viene es la otra pregunta, ¿qué es Alternativa Federal? ¿Es una opción? ¿Nace como consecuencia de eso Alternativa Federal? Alternativa Federal nace, ¿O de la polarización entre Cristina y Macri? nace por 3 virtudes. A ver. Frente a la polarización, la necesidad de recoger la expectativa de la mayoría de los argentinos que quiere salir de esa grieta, que quiere salir de una sociedad de confrontación, que quiere salir de una sociedad de amigos y enemigos y de fracasos permanentes. Nace por errores propios del peronismo, porque hay un sector del peronismo que no hace autocrítica, que cree que mientras peor mejor, que cree que hay que volver hacia atrás y que no se anima a mirar hacia el futuro. Y nace también en función del fracaso del gobierno. Ahora, Alternativa Federal es una construcción que tiene un anclaje importante en el peronismo que gobierna, que son los gobernadores. Pero ¿Quiénes están hoy, por ejemplo? Porque arrancaron con 4 que estaban en una foto en la mesa, ¿se acuerdan? Sí. Estaba Pichetto, estaba Urtubey, Y en la Massa, última reunión fueron 14 y Schiaretti. gobernadores en la Casa de Córdoba. O sea que no es poca cosa. No es A ver, poca cosa. Estamos hablando 14 gobernadores argentinos. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Es una cosa muy fuerte, a ver. Entonces, pero ¿qué pretende ser Alternativa? Además de los gobernadores, pretende construir un espacio donde estén gente del socialismo, gente del radicalismo, gente de partidos provinciales. ¿Por qué? Porque con el peronismo solo no va a alcanzar. Entonces, ¿No va a alcanzar para qué? ¿Para ganar? para resolver el problema de la Argentina. Porque Bueno, pero ustedes no pueden resolver el problema de la Argentina si no ganan la elección. Está bien, bueno, pero y si vos Los ganás... opositores no van a Está hacer bien, nada. pero está claro que vos podés ganar elección con estrategias. Macri ganó una elección con una estrategia de una grieta que le fue funcional para ganar, pero después no pudo gobernar. No, pero Macri no Entonces, fue el creador de la grieta, ¿eh? No, pero le sirvió la grieta, obviamente. Ah, sí. O sea, a ver, Macri le prometió la unidad nacional a los argentinos para salir de la grieta. ¿Y cuál fue su relato estos 3 años? Guarda que vuelve Cristina, guarda que vuelve Cristina. Y el guarda No, que, está claro que Macri hoy pero, existe. y el porque guarda que está vuelve Cristina fue tan malo, Sí. ¿qué te dicen los inversores de cualquier lugar? Bueno, pero si hay chance que la Argentina vuelva a una situación, yo no, a la Argentina no voy. O pónganla ustedes primero, los capitales argentinos, y después vengan a buscar los capitales de afuera. Entonces, Alternativa Federal es eso, es una construcción política, ahora, que busca salir de la grieta. Pero después, ¿quién decide? Los argentinos. Los que votan van a ser los argentinos. Entonces ahí es donde digo yo que esto lo va a resolver la sociedad argentina, el tema de por qué salimos de la grieta o Bueno, no. terminó con la definición de alternativa. Sí. No escuché nunca decir cuál es la plataforma de Alternativa Federal. No, bueno, ¿Qué pero, corno es está Alternativa bien, Federal? pero eso es otra cosa. Una cosa es la identidad y otra Pues cosa si es... hicimos un rejunte de personajes para ganar una elección, es absolutamente intrascendente, anodino y hasta perverso. No, bueno, pero la ¿Sabes por qué? plataforma Porque es la otra Argentina cosa, hoy ¿no? necesita gente muy responsable. No quiero que me instalen a personas que vengan porque son conocidas. Hoy la Argentina no necesita un presidente de la nación, necesita un estadista. Sí, y yo te diría más, lo que necesita la Argentina es un gran consenso nacional. Sí, de eso vamos a hablar en un minuto. Pero me decía algo de esto que estoy planteando. Tiene plataforma, Sí, por tiene supuesto. ideología, tiene una- sustancia, tiene una identidad. clara ideología, que es, A ver. es un modelo desarrollista, que es muy diferente a un modelo Que monetarista. el Frondizi Es de ahora. muy cercano a lo que planteaba él, que tiene que ver con una economía mucho más realista, mucho menos vinculada a las variables monetarias, que es la tasa de interés, O sea, el no dólar. monetarista. No monetarista. Que es lo que tenemos hoy. ¿eh? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos empezás a decir que la Argentina necesita una mirada hacia, por ejemplo, terminar con la grieta de la Argentina agropecuaria contra la Argentina industrial. La Argentina tiene la posibilidad, su expectativa es tan amplia, que tiene la capacidad de mixturar. Ahora, ¿cómo? Dándole valor agregado a su producción primaria. Digo yo, ¿cómo generás trabajo? ¿Por qué no empezás a bajar el impuesto al trabajo? ¿Sí? Digo, lograr
que aquella persona que quiere generar trabajo pague menos aportes patronales. Ahora, decir, ¿qué costo fiscal? Bueno, si el costo fiscal igual lo tenés cuando no hay trabajo. Por darte un ejemplo, reformar el sistema jubilatorio a través de un sustento de tipo impositivo, no llevarle a la carga siempre del sistema previsional al jubilado. Una reforma tributaria en donde vos empecés la posibilidad de compensar el impuesto a las ganancias con aporte de capital. A mí me parece fantástico, todo eso me gusta. Son medidas, vos me decís... Pero son posibles en la realidad. Sí. Pues me dicen, la reforma tributaria la planteó Macri y terminó subiendo los impuestos. Bueno, pero... Urtubey habla de la reforma tributaria y hay que subir los impuestos, aunque él lo presenta como un reacomodamiento de los impuestos, lo que pasó en Salta. Pero sin embargo se subieron los impuestos. No, es más caro el impuesto. Hubo un acuerdo fiscal en donde Salta tenía algunos impuestos por abajo de la media nacional y otros por arriba. Lo que sacó es promedio y se buscó un equilibrio. Ahora, lo cierto y concreto es que hoy vos tenés de 24 provincias, 20 sin déficit fiscal y el Estado Nacional todavía con déficit fiscal. Pero le digo una fiscal. cosa, hasta que por eso es importante que pensemos todos juntos. No puedes hacer una reforma tributaria si el Estado sigue gastando más de lo que le entra. Lo primero es reducir el déficit fiscal que provoca el propio Estado. Bueno, por eso había que aprobar el presupuesto. Esa es una gran discusión que muchos sectores de la oposición decían, no, ¿cómo le vamos a aprobar el presupuesto al presidente Macri? El problema no es el presupuesto del presidente Macri, el problema es la gobernabilidad de la Argentina. La Argentina tenía que salir del déficit fiscal y habría que aprobar un presupuesto sin déficit fiscal. Después, dentro de ese presupuesto, discutamos todo. Ahora, yo te pregunto, Jorge, la situación grave que hoy vive la Argentina con presupuesto, imagínate lo que hubiese sido la Argentina si nosotros hubiésemos tenido la irresponsabilidad de no aprobar un presupuesto. No. Era un caos. No, un caos. Y después pero la paradoja. Me queda poco tiempo, me interesa mucho, está linda la charla, es Pablo Cosiner, todo el mundo lo conoce. Hablamos ya de lo que es Alternativa Federal, pero ahora quiero irme a otra cosa que también es importante porque ellos la han mirado ayer. Ayer, ¿quién vio la presentación del famoso libro de Cristina? No es que lo vio el fanático, el que llora, el que se persigna, en que van el subte, me sacaron bajo y leyendo la gente, en un vagón del tren 40 tipos leyendo el libro de Cristina, se pusieron todos de acuerdo para filmarlo. Déjense de jorobar, seamos serios y no mintamos más. Ahora, la pregunta es esta. La gente que vio ayer la presentación de Cristina, la vio el que es fanático K, el que no es fanático K, el que tiene una mirada distinta porque quería escuchar a una persona que evidentemente es un fenómeno en la Argentina. No cabe duda de eso. Alguna vez, cuando perdió Cristina en el 2015, había alguien que decía, no, se terminó Cristina. En ese mismo instante yo dije, no se terminó Cristina. Ahí la tienen. Vivita y coleando y con la chance de poder ganar una elección teniendo 11 procesamientos encima y 6 pedidos de captura. ¿Estamos? Y están paradas en los fueros, Cristina. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo funciona esta realidad? ¿Qué pensó cuando vio usted? ¿La vio ayer a Cristina? No, porque estaba viajando. ¿Leyó algo de eso? No, tampoco leí. No leyó, por ejemplo, ¿leyó el libro de Cristina? Sí, tampoco. No, ¿por qué? ¿No quería perder tiempo? No, porque creo saber qué es lo que piensa y la verdad que no me interesa, pero... Pero a usted no le interesa y a la gente que se comunica con usted como presidente del bloque. Yo creo que... Pablo, vení, escuchá, mirá lo que dice Cristina. No me interesa, no es que no me interesa, Bordet. no es que no me interesa lo que piensa, obviamente creo, no me interesa leer el libro, pero a mí no me preocupa el libro de Cristina. ¿Sabes lo que me preocupó de ayer? Que sí lo vi, que agredan el stand de Salta insultando a los trabajadores que trabajan en la Feria del Libro, en el stand de la provincia, solamente porque haya diferencias entre algunos militantes con el gobernador Urtubey. Eso es la grieta, ¿ves? Eso pasó. Que insulten a periodistas que van a trabajar, que rompan los carteles de medios de comunicación, eso me preocupa. ¿Sabes por qué? No me preocupa el libro, no me preocupa que Cristina tiene todo el derecho del mundo de escribir un libro, de decir lo que piensa. No, eso va de suyo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que terminar con la Argentina de la intolerancia. ¿Se arrepiente usted de haber sido kirchnerista? No me arrepiento de muchas cosas que se hicieron bien, pero sí me arrepiento de haber confiado en un grupo de dirigentes políticos que yo creía que venían a cambiar socialmente la historia de Argentina y hoy tienen que explicar más si robaron o no robaron. Siempre uno... ¿Le dolió eso? Sí, me dolió, porque yo la verdad que creí en un proceso político que en el discurso se identificaba casi en un 80% con lo que yo pensaba. Ahora, cuando el proceso termina de esa manera y hoy tenés que salir a explicar si se robó o no robó, me parece que eso sí me defraudó. Ahora, una cosa que no quiero dejar pasar.
guarda que el futuro de la Argentina lo decidimos todos votando, ¿no? Nosotros cumplimos con crear un canal de expresión que es Alternativa Federal, estamos trabajando con la campaña de Urtubey como presidente, habrán otros candidatos. Ahora, Cristina o Macri no ganan si la gente no lo vota. Entonces creo que tenemos que empezar a hablar de la responsabilidad que implica el voto en las próximas elecciones. ¿Entendés lo que te quiero decir? Porque bueno, pero es como que, la grieta no se rompe. Tiene toda la razón, pero nosotros lo venimos planteando hace rato. Yo le dije a usted, y empezamos del 83 a esta parte, y escuchá porque me parece que en la medida en que podamos hacer un pequeñito aporte, con mucha humildad te digo, no es que yo me la crea que la sé todas, tampoco cosas, nadie sabe todo. Todos los gobiernos del 83 a esta parte fracasaron en la Argentina. Alfonsín se fue 6 meses antes, te dejó la hiperinflación. Vino Menem, que tuvo que asumir 6 meses antes, hizo todo lo que el mundo sabe, la ley del 1 a 1, frenó la inflación, pero nos dejó una deuda monumental, se vendieron las joyas de la abuela y nos quedamos mirando el techo. Después de toda esa parafernalia vino el gobierno de la Alianza, que se fue 2 años antes. Hubo un golpe, según dicen, institucional, vino Duhalde, nadie sabe dónde lo sacaron, pero Duhalde apareció y te lo dejó a Kirchner. Y después Kirchner, fracasó la Alianza, fracasó también en cierta medida Duhalde, y después vinieron los kirchneristas y dejaron esto. Y hoy, se van a cumplir 4 años ya del gobierno de Macri y estamos otra vez en un fracaso. La misma cantidad de pobres, la misma cantidad de chicos pobres, la exclusión, la inflación, todo eso. Entonces lo que fracasa es la sociedad, porque estos políticos salen de la sociedad. Estos políticos los vota la sociedad, suben con la anuencia de la sociedad. ¿O me equivoco? A ver, todos tenemos cierto nivel de responsabilidad cuando tomamos decisiones, pero también es verdad de que la gente confía. Tampoco le podemos echar siempre la culpa a la sociedad cuando confía, porque si viene Macri, te voy a decir, bueno, está todo mal lo que hizo el kirchnerismo, perdimos la elección con Scioli, creo que mucha gente del kirchnerismo jugó a que Scioli no gane, esa es otra historia, pero bueno, confiaron en Macri. El problema es que Macri claramente no le contó a los argentinos lo que pensaba hacer. Yo creo que Macri, la matriz de su pensamiento está plasmada en esta acción de gobierno. Es una persona de una visión económica claramente liberal. Donde no es liberal Macri, ¿eh? No cree en el rol del Estado. ¿Sabe cómo lo definió a su gobierno, nada menos que su jefe de gabinete? Socialista popular, dijo. No, bueno, pero eso es Marcos parte Peña. De un discurso. No, ahora me quiero bajar a Salta porque bien. no me queda tiempo. ¿Cómo? Usted es un hombre que conoce como poco va a haber un congreso justicialista entre poco, van a asumir nuevas autoridades allí, pero hay aparentemente 4 hombres interesantes dentro de lo que es el contexto de lo que ofrece el Partido Justicialista para candidatos a gobernador. Uno es Fernando Yarade, el otro es Javier David, el otro es Paz Pose, el otro es Miguel Issa. Sí. Son los 4. Entre esos 4, ¿usted qué opina? Que son 4 amigos y que vamos a ayudarlo a los 4. ¿Cómo a los 4? Sí, no, pará, déjame terminar. Vamos a ayudarlo a los 4 para que se proyecten, para que sean una muy buena alternativa. Y después falta mucho, tendremos que juntarnos y decir qué es lo más inteligente que podemos plantear nosotros como estrategia. Que vayan los 4 a las PASO, que busquemos sintetizar. ¿Llegamos a las PASO con los 4? Vamos a ver, pero lo que pasa es que se postergó, Jorge, o sea, hasta octubre son las elecciones generales, entonces hay tiempo. Lo que sí yo voy a hacer es ayudarlo para que los 4 los conozco, tengo muy buena relación con ellos, son muy capaces los 4, cada uno con perfiles distintos, y creo que tenemos que llegar con lo que sea más competitivo. Vamos a ver, pero tenemos ¿Y los 4 una parada... compiten en igualdad de condiciones? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que sí. Porque eso no tiene que ver con los recursos que maneje cada uno o la posición política, tiene que ver con la identificación con la gente, cada uno tiene su trayectoria, su lugar. Pero hay una parada. ¿A usted cuál le gusta más de los 4? No me lo va a decir. No, porque no es que no quiera decirlo. ¿Sino? Porque yo tengo hoy un rol que es buscar componer. Me parece que cuando uno busca componer y buscar resolver el problema, no se tiene que parcializar. Y además, ¿Usted se vio en ese escenario en algún momento? Sí. Sí, por supuesto que sí. ¿Con chances o dijo, no, mira, estos cuatro no Yo creo que después de un proceso largo como el de Juan Manuel Urtubey, donde había que buscar
quién venga en la nueva etapa, es lógico que la discusión sea más horizontal, las chances la puede tener cualquiera. Mi decisión no tuvo que ver con eso, tuvo que ver, decir, yo estoy ocupando un rol en la política nacional muy vinculada a un desafío histórico que tenemos como salteño, no como peronistas, que un salteño puede llegar a ser presidente. ¿Usted cree que va a ser un gobernador peronista el próximo gobernador de Salta? ¿Será sí, un candidato peronista el próximo gobernador de Salta? Indudablemente va a ser un peronista el gobernador de Salta. O sea, ¿está entre los 4 o entre 5? Yo digo un peronista. Porque Peronistas Sáenz hay también es muchos. peronista. Bueno, por eso, va a ser un peronista. Un peronista. Sí, sí, sí. De cualquier extracción, pero peronista al fin. Yo creo que va a ser alguien identificado con el peronismo. Ajá. ¿Es bueno o malo para Salta eso? Si gobierna bien es bueno, si gobierna mal es malo. Bueno, usted me quiere agarrar siempre políticamente Es que correcto, no lo puedo no, descolocar. es que, ¿sabes por qué? Porque las identidades no te definen las capacidades. Ajá. O sea, vos podés decir soy peronista, pero sos pésimo gobernando. El problema no es que fuiste peronista, el problema es que no servís para gobernar. Entonces yo digo que no es bueno ni malo hasta que no lo ves gobernar. Yo sí creo de que lo bueno sería que el que venga no quiera refundar Salta, como el que venga no quiera refundar la Argentina, que se consolide sobre los avances. Pero en hechos. eso avanzamos, porque Sí, Urtubey, Salta- por ejemplo, no quiso refundar No, Salta. por eso creo que es ¿No? importante sostener las políticas de Estado, políticas públicas. ¿Le interesa la intendencia de Salta algún nombre que haya dentro del Vos sabés peronismo? que en eso veo que, No hay como nada, que hay ¿no? mucho silencio. Pero dentro del peronismo, ¿hay algo? ¿Alguien que quiera...? Puede ser alguno de los candidatos que hoy dice a gobernador que por ahí pueda ser intendente. Sé que Carlos Morelo dijo, que no viene del peronismo, pero es de este espacio, creo que un hombre muy joven capaz. David Leiva tiene un perfil y fue alguien que emerge de una realidad distinta y que tiene una buena proyección. Creo que hay que darles tiempo de posicionamiento. Por ahí es tiempo también que aparezcan cosas distintas, ¿no? También, Pero ¿cuándo va a ser el día que el peronismo me ponga a alguien re impotable? Que uno diga, caramba, qué gusto tener un candidato. ¿Y la tan otra sólido. fuerza política? Pero las otras fuerzas políticas no tienen la envergadura política bien, del bueno, por eso justicialismo. digo, pero por eso- Tampoco tienen la trayectoria del justicialismo. Hay muchos sellos de goma en la Argentina. Bueno, exacto, coincido. No hay ningún, Bueno, eso ningún habla de la partido. centralidad que tiene el Claro, peronismo. no hay ningún como partido movimiento. de la trayectoria, la envergadura política del justicialismo y también el No, radicalismo. ojo, en la política de Salta es verdad que estamos viviendo tiempos bisagras de renovación. Hay una generación que empieza a retirarse, otra que empieza a aparecer, y en esos tiempos bisagras. Pero ojalá que el que venga sea gobernador, sea intendente, tenga la suerte de tener un presidente salteño, porque sería el cambio total para, no solo Salta, para el norte argentino, y bueno, por eso es que ojalá que Urtubey pueda ser el presidente. Falta todavía para las elecciones, pero lo que no falta es tiempo para pensar. Podemos empezar a pensar desde ahora, desde ya. ¿La pasó bien acá en Brújula? Espectacular. Señores, Brújula, política para no dormir. Andate esta noche a la cama pensando lo que acabamos de decir, ¿eh? Son las 10 de la noche, es tiempo de que me vaya. Por eso te digo, para no perder el rumbo, Brújula, siempre.